Ani chiltiri han pantasiñanit. Anchitat kumas inas pachasista amuitan, ¿no? Cuatro se están acá, hupana acá arst awayapjana, por debate taipins, ¿no? Debate apasiwayap hayukans, a ver, ux amuit eñan istañani kunham supana arst awap redes sociales taipins kanast esip karek. Hayukamarkam sarant awayan sasen. Hayuk se toquet aruskipan, hak se toquero por aniponi hilata Pedro Flores, hayu paru katok arequiñani, pas kun hams amit arakpachak se toquet. A ver, hilata Pedro, as que pukipanay kamisaki, arst awañani, ñau chiglawina kajak echasini. Sí, hermano Freddy, como yo pagas mawa, acá programa katok paskista, como que hermano Nancy, como tu mana pasipta y nayaste, wale cosita que agarrotawait, porque acá más programa dialogando ukawa human katok apresto katok no naka arustasinya utkara ke akamar katak aneu ya kacha anchita kanata ke utkita aneu utkita ka ukaros anchita saranya ko telefono naka to tio ko tanne ko kolkai gastan kre na khaina gan karakste ko kreito no rato ke usar ukam ko da kama programa hote khast hilatana kas ko arustasuwaita no khast abisa kunana kas yakina kas utkita kuna kosesinya naka akamana election to kuna kas ukam sum katok tapret hermano Freddy, cosa esto yo pagar smau. Ukamara que kaukanisam pa tunka provincia hilatanaka aski tanchitaja chachanaka warminaka en yakepa yapunka sipkarak, ti yapuita sipkarak, ti kom yakep yuha otiwana kansa. Wainanaka estaba con acá está con acá anchita estas que esto que radio sangrabil wale está tapenerekiwa. Entonces yo para cargo yo pagar tan anchita como katok este hermano Freddy. Waliki la Pedro por aniwaita, a ver, amuit awiñani, ¿no? Ya está. Hichur kama kiwa ka política taipit hasta añaja medios de comunicación taipinsa utjarek arumante ya está. Amuki hañani ni a silencio hayukai utjareke hilata Pedro. A ver, amuit awiñani marca chilena caros amuit apañapataki humas hasta ahora que me ver hilata Pedro. Ya, gracias. Así es, hermano Freddy. La preocupación como ciudadano, nosotros estamos, bien, más que todo yo estoy preocupado por estos dos candidatos, porque sí o sí queremos un gobierno para que este país vaya adelante, que nuestro país Bolivia realmente, que sentimos, que vivimos en este país, entonces tenemos que tener un presidente. El domingo se va a saber quién es. Ojalá sea limpiamente considerado, ya consagrado un electo presidente. Pero a veces lamentablemente ayer había cierre de campaña en Santa Cruz, este amigo Tutu Quiroga. Su discurso realmente muy negativo. No me ha convencido nada. Como es cierre de campaña, me parece que han ido a bailar. Bailando me parece que aquí nos van a gobernar. Así yo pienso, ¿no? Bailando. Un candidato tiene que decirnos qué es lo que va a hacer para nuestra Bolivia. A ver, la corrupción, cómo va a solucionar. La justicia que está campeando, cómo va a solucionar. La seguridad ciudadana, cómo se va a solucionar. La economía que tanto nosotros hoy estamos con este mal gobierno de Arce lo ha arruinado. ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Eso es el pueblo que quiere, hermano Freddy. Yo también quería, pero está ahí tremendo bailando, Santa Cruz, gracias, que yo, nada, mi amigo Tutu Quiroga, realmente, me da pena, ¿no? Pero esa clase de gente, parece que a él no le interesa Bolivia, está por estar nomás, y por ahí gana o no gana, o será que está adivinando que no va a ganar, y por eso es que quizás esas cosas hace, ya no le importa. Incluso ha traído a su mamita, digamos, de 80 y tantos mil. Y la señora le trae, ¿cómo es posible? A una señora se respeta, aunque sea mi mamá, pero no se puede traer de esa manera, ¿no? La señora habla en quechua también, Gemainaya o Kazán, que bueno, cualquiera uno puede aprender eso, ¿no ve? Pero le trae a la mamá. Entonces, piensa que a través de eso la gente va a tener pena y va a votar. Yo creo que un poquito Tutu Quiroga me parece que se está equivocando realmente. Entonces la señora, por más que sea, hay que respetar, pues hay que respetar. Él es el que va a gobernar, si es que gana, ¿no ve? Él es el que va a gobernar, no la mamita ni el hijo, nada. Entonces para mí estaba mal realmente y
Yo sé que por este lado también él solamente sabe criticar, a este lado hay Rodrigo Paz y Capitán Lara. Por lo menos ellos han dicho, ¿no? En el último debate, por ejemplo, el anterior domingo también había debate y ahí por lo menos he sacado una conclusión de que ellos dicen, no vamos a prestarnos tanto la plata innecesariamente. Primero la casa hay que ordenar, dice el hermano Freddy, hay que ordenar, dice. Y eso es verdad, cuando una casa, un cuarto está desordenado, todo no está en su lugar, entonces eso es lo que hay que hacer aquí en Bolivia. Yo sé que todo está desordenado, nada, entonces hay plata, dice, ¿no? Hay plata y con eso podemos cubrir lo que yo dije del capitán también, ¿no? Ahora último en las redes dice, bueno, con 500 cuando ya ellos estén en gobierno, después sucesivamente seguramente van a llegar a 2000. Y pienso que se puede hacer eso. Ahora pienso también, del otro lado, no piensan de los viejitos, que tantos años de juventud también han aportado algo en este país, han trabajado. Ahora, no es posible que le cortemos eso, por lo menos esa renta dignidad que ellos no han estado trabajando en las fábricas, en tantos lugares, pero han contribuido con su aporte trabajando y siempre ellos han pagado impuestos de todo, tributo, todas esas cosas. Entonces no se puede, hay que respetar. Como este tuto quiero que trae a su mamita, así también hay que respetar a los viejitos, ¿no ve? Entonces un día sí o sí vamos a dejar esta tierra, pero no de golpe botarles y diciéndoles que mueran y lo quiten, por lo menos esa buena dignidad que ahora lo tenemos. Entonces, todas esas cositas, por ejemplo, dicen en ese debate, por lo menos van a solucionar con esto, hay plata porque los expresidentes con ese vitalicio, hermano Freddy, hay dinero y fuera de eso, el vicepresidente también había sabido ganar, de esos, los vicepresidentes también, y tantos beneficios todavía tienen, y hay mucho dinero que está escapando por ese lado. Si hay 4 funcionarios, digamos, de cada presidente, si obligadamente deben trabajar en cualquier gobierno que entre, imagínense, puede ser mi familia, mi hermano, lo que sea, así esos beneficios ellos gozan, entonces hay mucha plata que está escapando. Tuto quiero un ejemplo nomás, no vive en Bolivia, vive en Estados Unidos y ganando cada mes 27,000, imagínense, y viene a cobrar. ¿Y cuántos años se han enriquecido? Yo creo que él tiene que ser consciente, pero él de eso no habla, mi querido Fred, no habla de eso. Solamente de este lado es Capitán Lara y Rodrigo Paz, ellos están en esas cositas. Entonces yo pienso que ellos están pensando por un lado, bien, ojalá que gane y lo haga también bien, ¿no? Bien como ellos han hablado y que cumplan también, eso es el pueblo también deseamos. Claro que de noche a la mañana no se va a solucionar, pero poco a poco se puede solucionarse también. Entonces nosotros viendo eso, nosotros vamos a apoyar también, hermano Fred. Eso es mi preocupación como ciudadano, hermano Fred. No, aquí va Gilata Pedro, ¿no? Hay acá, Culiacanar, con Atichurna, Canacayo, ¿no? Marquichirina Cajayo, Kamata, ¿no? Tuto quiero gaja y hasta acá me quizá asquiu ya que para casa, ¿no? Buena propuesta tiene, hay que apoyarse. Capitán Lara, Rodrigo, no tiene, así nomás es. Otros están diciendo, Capitán Lara está contra la corrupción, va a pelear, dice, ¿no? Ani Rodrigo se escapete, Capitán Lara, no, hay canaka ukat peñas, Kimsuro utjas kilat kuyacanak amit eñataki, ¿no? Kimsuro sumpacha, ¿no? Y las hamcas y pas más quispa, que disatiptas hayukas. Camis caraquiñan, pero ukapaninitja. Mainiu Macatán, y es domingo arumak yatjañani Culiacanan, ¿no? Y hasta preliminar están ahí. Ukawatiptas, ya, Nainina casi casti, Kamani, Gilat Culiacanan. A ver, Guainanacar, ¿no? A ver, Saweñani Culiacanan, son Gilata Pedro, Guainanacar, y hasta pasir acá, se están agosto pasin chiquillo, Saranta, Oyap, Hichaja, Machaca, Guainanacar, Saranta Paraquini. A ver, Jupanaka Kunhams, Chigliapjas, a veces Pachupanaka, ajá, nunca te sé que iba a Chigliapjaraki, Gilata Pedro. Sí, así es. Por eso a mis queridos jóvenes de todo Bolivia, yo pienso que ellos están estudiando y tienen esa carrera, algunos están universitarios, algunos ya son profesionales, algunos que están estudiando, pero desde los 18 años. Ellos deben realmente pensar en Bolivia. En Bolivia
deben pensar y ir adelante a Bolivia, que dé un paso, dos pasos adelante, porque ellos sí van a vivir en el futuro. Nosotros ya estamos de bajadita, pero ellos van a vivir. Pero desde ahora hay que ver qué candidato nos puede mejorar, que nos puede llevar como país a Bolivia. Estábamos siendo, hay que sernos claros, con Evo Morales, estábamos dando un paso por lo menos, pero la continuidad no había. Yo pensé que el ARCE va sobre ese plan que teníamos sobre Camaña o el cambio, sobre eso va a haber, vamos a seguir caminando, vamos a seguir trabajando como en otros países, pero no, más bien hemos retrocedido, lo hemos confundido todo. Mi querido Arce, realmente él es el culpable de todo. Entonces, para que no ocurra, jóvenes, pensemos quién es el que realmente piensa, quién es el boliviano patriota, quién es el que piensa por esta tierra, y aquellos piensan, hablan bonito, pero jamás ama a este país, sino es que de pronto ellos se van a ir al otro lado a vivir, pero aquí hay alguien que tiene que vivir como nosotros no, yo por ejemplo, nadie se va a ir a vivir, a morir en España, donde sea, aquí vamos a morir. Entonces, un candidato cualquiera que sea, pero tiene que ser patriota. Eso, y los jóvenes realmente tienen que pensar, analizar desde eso. No, vendo la cara, bonito habla, qué lindo. A veces los jóvenes se emocionan, ¿no? Entonces cuando le das fiestita por aquí, por allá, en cierres de campañas, y a los jóvenes les gusta, les dan grupos de novedad, y entonces se emocionan y van a eso nomás también, hermano Fred, hermana Nancy. Entonces los jóvenes no se equivoquen, por favor, ellos tienen que pensar. Parece que los jóvenes están en otro lado y no sé, pero si a este paso el joven, de aquí a unos cuantos años, no sé. Y un ejemplo también, a veces a mí un poquito me gusta el presidente de Salvador. Realmente este señor Bukele, realmente está pensando en su país, quiere mejorar paso a paso, y el pueblo le quiere, le apoya, pero hay un parte también, sí, siempre va a haber, pero él está apoyando, haciendo las cosas. Por ejemplo, estos días en redes he visto, por ejemplo, ahora que se aproxima el Todos Santos, hay un grupo que viene, ¿cómo se llama este grupito que viene? ¿Cómo se llama esto? Que viene de Estados Unidos, ahí que nos han metido aquí. Halloween. ¿Ya? Eso ya está hablando de él, he escuchado en redes. Dice, eso no vamos a permitir, ya dice eso. No podemos no puede ser en nuestro país Satanás. Eso ha dicho, no vamos a permitir esas cosas. Y está limpiando todas esas cositas poco a poco, y eso es bueno. Y necesitamos aquí en nuestro país, es un país pequeño que nosotros tenemos 11 mil habitantes, podemos organizarnos bien. No es pues digamos en Brasil, una Argentina todavía que tienen más de 200, 120 mil habitantes, ¿no? Y se puede organizar la casa. Entonces, eso es bueno. Salvador también es pequeño, entonces él se está organizando esas cositas, está limpiando desde pequeño, desde la escuela, dice. Entonces eso es bueno, formar desde la escuela. Entonces, esa clase de política, esa clase de presidente, el que piense más o menos, tenemos que hacerlo. Ahorita la corrupción es carnaval, todo el mundo, todo, y no hay justicia, no hay seguridad. Realmente estamos... El que quiere hacer, puede hacer nomás, no hay justicia, pero la verdad que en ese país, si nosotros poco a poco lo hacemos, yo pienso que podemos mejorar, y este mundo puede mejorar así si es que vivimos, pero como que no hay, incluso dice, ya no podemos tener una parejita, dice, solamente un hijo nomás, solamente puede ser que tengamos, pero prohibido separarse, dice también. Y el que se separa de esa mujer va a ir a la cárcel. Entonces, imagínate, aquellos años escuchaba en China también igualmente, como en China tenemos varios habitantes, creo que es 1 millón y más, creo que está pasando, pero él también dijo dos niños y nada más, no se puede tener mucho más. Entonces yo creo que todos estos pensamientos políticamente, creo que está bien, sería para este mundo bien, mi querido. Walik Lata Pedro, ya está Huaytanua, acá ya está Cachilawinaka, Tuctesin Jalanita, ya está Amuit Arequiñane,
Kitipan atip tawaichin hayuk satoqet askil hamat irpharun hanichita kana kilata Pedro y part atata. Ya, muchas gracias, mi querido Fred, mi hermana Nancy. Sí, el domingo ya pues tenemos que ganar ahí. Yo pienso que Capitán Lara y el Rodrigo, creo que está más o menos pensando y hay que verlo. Como son nuevos también, entonces yo pienso que hay que verlo, a ver cómo va a gobernar, porque como dijo, el pasado es pasado, ya no hay que volver. Entonces aquí está presente, hay nueva pareja para el gobierno. Muchas Entonces, gracias. ojalá que gane, entonces, a ver, con el fin de que Bolivia vaya adelante, nada más. Wali que es part atata hayuk kamat hilata Pedro Flores hayuk papisa